Le damos la bienvenida a una fábula. Sí, porque hoy vamos a introducirnos en una fábula escrita por una almonteña, alguien que nos ha querido llevar hasta la marisma, porque allí está su reino, el reino de la marisma. Este es el nombre del libro que se va a presentar en unos días aquí en Almonte, exactamente el día 3 de mayo. El reino de la marisma, un nombre bonito, un nombre en el que vamos a conocer la historia narrada desde sus protagonistas, desde dentro de la marisma. ¿Se imaginan ya de quién estoy hablando? Vamos a conocer toda esta historia y cómo es la verdadera historia que también envuelve las páginas de este libro que se presenta en unos días en nuestra biblioteca. Vamos a conocer a su autora, a Marisol Valladolid. Marisol, gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, decir que tu primer libro. El primero. El primer libro. Vamos a hablar de él y de cómo ha llegado a nacer este libro autóctono, de Almonte. Sí, además muy nuestro. Muy nuestro, muy nuestro. Vamos a saludar también a Miguel Ángel Aragón. Él es el responsable y director de la editorial Almajara, ubicada en Almonte, y bueno, también productor, ¿no?, de esta bonita fábula. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué hay? Buenas tardes, Almudena, ¿qué tal? Gracias por acogernos como siempre. Bueno, vamos a ver cómo ha nacido esta historia y nos encantará que nos puedas comentar cuándo vamos a poder disfrutar de este cuento en la calle. Marisol, cuéntanos un poco acerca de cómo nace el reino de la marisma. Pues hace ya bastantes años. Fue en una experiencia que viví en una de las sacas de la yegua. Un día espectacular que pasé con mis hijos, los abuelos, que algunos ya no están, y un sobrino amante a los animales y hoy en día es veterinario. Fue un día tan bonito, lo vivimos desde dentro, estuvimos un poquito dentro y ya luego durante todo el desarrollo del camino también lo disfrutamos muchísimo hasta llegar al pueblo. Entonces días después pensé, bueno, ¿por qué no escribir un cuento para los niños, para que ellos conozcan todo lo que es una manada, cómo viven en la marisma y luego la experiencia, ¿no?, como en la saca de las yeguas, ¿no?, todo lo que en sí las rodea, ¿no? Sí, que no hay muchos libros que nos cuenten realmente mucho, no sé si cuentos. Cuentos creo que no hay ninguno que nos cuenten un poquito para que los niños entiendan, ¿no?, de manera sencilla la historia de la saca de la yegua, porque normalmente la conocemos. Sí. Pero no desde dentro quizás los yeguerizos y los niños que van con sus padres, ¿no? ¿Y quiénes son los protagonistas de este cuento? Pues los protagonistas son los animales, ellos son los protagonistas, sobre todo una yegua joven que es madre por primera vez, tiene a Lucero, y Lucero, pues como todo niño que empieza a descubrir el mundo, pues empieza a curiosear y a preguntar, y ahí está su madre, enseñándole pues todo lo que le rodea y lo que tiene que aprender y lo que va a llevar a ese gran camino, a ese gran viaje, como le dice ella, y él siempre impactante para ver qué día será ese, cómo llegarán, cómo será, y al fin llega y lo descubre y ahí empieza. Y ahí empieza la historia, este cuento. Ahí empieza el camino de la saca de las yeguas. El camino. La historia empieza en Doñana, cuando nace Lucero. Bueno, Lucero es el protagonista. Lucero es nuestro protagonista. Un nombre muy propio de malmonteño. Sí. Marisol, tu primer cuento, ¿habías escrito alguna vez? Sí, he escrito. Y en el colegio he leído varios cuentos a los niños, sobre todo a mis hijos cuando eran pequeños, en los días de la feria del libro. Pues solía ir al colegio y allí le leía poesía de las que yo escribía. Y cuentos también he leído en el colegio, de los cuentos que yo le leía a ellos pequeños, que yo le escribía. Bueno, sin embargo te lanzas a compartir con el mundo tu primer cuento, tu primera fábula. Me lanzo con el reino de la marisma porque creo que todos los niños deberían de conocer la tradición tan bonita que tenemos aquí. O sea que no es ciencia ficción, ¿eh? Vamos a encontrar un cuento muy basado en Almonte. En Almonte.
Bueno, pues vamos a ver cómo nace esta historia también profesional con Miguel Ángel. Miguel Ángel llega a la editorial Almajara y ya, corrígeme si me equivoco, son 4, ¿verdad? Sí, 4 este libros. Es el cuarto hijo de la editorial. Cuarto niño. Hija, en este caso. Hija. Y ahora tienes un potrillo, tienes 3 niños y un potrillo. Ya no cabemos en casa. Sí, es el cuarto libro del catálogo y con mucho esfuerzo tanto de los autores como de la editorial, porque, bueno, la editorial es joven todavía, trabajo con autores noveles, entonces tienen que hacer tanto esfuerzo ellos como yo, como editorial. Claro. Y entre ambas partes compartimos la producción y la promoción del libro. Y en este caso me trajo Marisol podríamos decir, cuento largo, novela corta, como queramos decir, que es muy atractivo, como estabais contando ahora. Prácticamente no hay... El prologuista, por cierto, es Domingo Muñoz Bor, y nos comentaba él el otro día que él no recuerda, o sea, no sabe de ningún cuento sobre este tema que se haya escrito, con lo cual estaríamos hablando prácticamente la primera fábula contada sobre una de nuestras tradiciones tan importantes, y que es muy importante a su vez que los niños la conozcan, ¿no? Los niños de aquí y de todos los niños, porque, bueno, tiene muchos valores que hablan sobre el cariño a los animales y a la naturaleza, ¿no? Y cómo convivir con ellos. Y otro aspecto que me parecía interesante cuando Marisol me trajo el cuento es ver la visión de la saca de las yeguas, cómo tiene su dosis de aventura por un potro que lo hace por primera vez, y después lo interesante para nosotros, incluso de Almonte, los almonteños, verlo cómo lo viven o cómo lo pueden vivir un animal, ¿no? Porque Marisol le pone voz a los animales, ¿no? Pero y se ve la perspectiva de toda la aventura, de todo el camino, de todo lo que se hace aquí con ellos, que si la tufa, que si el hierro. Claro. Entonces te puedes imaginar un poco cómo lo vive el animal, ¿no? Entonces eso me parecía muy interesante. Y bueno, lo empezamos a mirar el libro por extensión, qué formato es más adecuado. Lo hemos sacado en tapadura, que ha quedado precioso. ¿Sí? Con 6, no sé si son 6 o 8 ilustraciones que le ha hecho una amiga. Y la verdad que el libro ha quedado muy bonito. Me hablabas, bueno, nos dice Miguel Ángel, nos adelanta que el prólogo es de nuestro historiador de Almonte, Domingo Muñoz Bor. Sí. Cuéntanos por qué. Porque me hablaron de él. Yo aún no conocía a Miguel Ángel. Y me hablaron de él y digo, bueno, pues lo voy a llevar. Y se lo voy a dar para que me lo lea. Y sí, fue muy amable, me lo leyó, me llamó, me dijo, mira, me ha encantado. Voy a intentar ayudarte, y ahí estuvimos también, ahí un poco luchando a ver de qué manera el ayuntamiento o la asociación de ganaderos, pero bueno, entramos en un momento de crisis, digamos, y la cosa se quedó en el aire. Entonces, a raíz de ahí, la verdad que hicimos buenas migas. Él me decía, no lo deje, digo, no lo dejo. Entonces, claro, cuando me enteré que Miguel Ángel había puesto en Almonte una editorial, pues fui a verle y entonces le llevé mi cuento. Y ahí es un poco como empieza todo. Entonces me pareció oportuno, ya que él me había ayudado tanto, que fuera él el que me hiciera el prólogo. Sí. Y también nos comenta Miguel Ángel que las ilustraciones son de una amiga tuya. ¿Qué Sí. vínculos hay ahí? Pues amiga de toda la vida. Sí. Artista, porque le encanta el dibujo. ¿Cómo se llama? Juana Teresa Fernández. Vamos a ponerle nombre a la amiga. Sí. Y bueno, igualmente hablé con ella, yo sabía que le gustaba pintar, de hecho tiene unos cuadros preciosos y entonces se lo comenté y me dijo que encantada. Así que fue ella la que le di el libro, ¿no? Le di mi cuento para que lo leyera y así poder sacar las ilustraciones para él. ¿Y en qué momento estás ahora, Marisol? Porque este libro lo vas a presentar en tu pueblo además. Sí. Dentro de unos días ahora vamos a hablar de ello, pero ¿tú en qué momento estás ahora? Una vez que el libro está publicado y lo tienes en tus manos, ¿cómo se siente la autora? Muy contenta. ¿Sí? Muy contenta. ¿Es un sueño hecho realidad? Como logro personal, sí, porque llevaba mucho tiempo intentando publicarlo. Y como logro personal, satisfecha, muy satisfecha, porque como ha dicho Miguel Ángel, ha quedado precioso, me encanta. Y
y yo es que no, lo que pueda ocurrir ahora de aquí en adelante ya bienvenido sea, pero ya como logro personal, satisfecha. Un niño más que tienes tú también ahora. Un niño más, sí. Un niño más, porque es tu historia, ¿no? Sí. Aunque la compartes con todo el pueblo en sí. Así es. Bueno, vamos a preguntarle, y el proceso, Miguel Ángel, una duda, cuando te llega un autor, una autora con su libro que es su bien más preciado, que es su intimidad, son sus sueños también, ¿no? Y lo coge la editorial, cuéntanos ese proceso en el que tú ahora, claro, empiezas a conocer cómo escribe el autor, en este caso la autora, cómo siente, qué vínculo se crea entre una editorial, que eso es algo que nunca te he llegado a preguntar, vínculo entre la editorial en sí y el escritor o la escritora. Pues mira, se crea, he tenido la suerte, por ahora, te decía que era el cuarto, y es curioso porque los 4 libros son de autores y autoras de Almonte. ¿Ah? Y digo que he tenido la suerte porque aquí hay cantera importante de escritoras y escritores que son muy buenos, y bueno, hay solo que ponerse a trabajar y sacar cosas bonitas, ¿no? Como esta. Y por ahora todos han sido de Almonte. Es cierto que hay algún proyecto que ha surgido de algún autor de fuera, que seguramente en breve arrancaré con él, que se va a materializar también. Hay un par de proyectos, 3 proyectos también con nuevos autores del pueblo. Uno de ellos repite, que es Maruja, y Juan Villa y Juan Francisco Eda le había publicado un libro muy bonito de artículos con ilustraciones de Daniel Bilbao, que saldrá también este año. Y una cosa de fábulas para Doñana, que va a ser Manuel Fidel con ilustraciones de Miriam Picón, si todo va bien, saldrá también pronto. Porque este libro de Marisol, por ejemplo, forma parte, junto con el de fábula que te digo, sobre Doñana, fábulas, microfábulas, vamos, porque son muy breves, sí. Serían 50 fábulas. Sabes que este año es el 50 aniversario del Parque Nacional, y al hilo de eso quería sacar algunos proyectos vinculados con Doñana. Este es el primero, el del Reino de la Marisma, y el siguiente será este de microfábula. Y te decía que había tenido suerte porque se crea un lazo con los autores, se trabaja mucho, como me ha ocurrido con Marisol, se conoce a los autores, como tú dices, se conoce a nivel emocional, cómo plasman ellos en el papel lo que les preocupa, lo que no les preocupa, cómo escriben, cómo no escriben. Cualquier cosa que yo reviso con ellos, lo trabajo con ellos, si les parece bien, si no les parece bien, ellos me devuelven correcciones con otras cosas, en fin. Hay un trabajo de tú a tú y hay un conocimiento mutuo, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Yo aprendo muchísimo en cada libro. Y es curioso, decía yo antes que había mucha gente que con ganas de hacer cosas y que tiene mucho talento, pero bueno, ha coincidido lo de la crisis, pero aunque estemos en crisis o aunque hayamos estado en crisis, parece que vamos saliendo, no sé si será verdad o no. La cultura tiene también que ser una prioridad, entonces habría que intentar, como sea, de sacar adelante ciertos proyectos, ¿no? Y yo hasta ahora todos han sido autores de Almonte. Normalmente los autores noveles acuden a editoriales de autopublicación, pero en ese tipo de editoriales de autopublicación no hay un contacto con el autor, ¿no? No hay un trabajo. Yo primero, a lo que tú me preguntabas, primero recibo el trabajo y si veo más o menos que puede tener un encuadre, porque también hay que guardar una línea en la editorial, una línea de cierta calidad, de cierta forma, para que la gente cuando vea un libro publicado con tu editorial, que más o menos lo identifique y tenga un sello de calidad, mediano de calidad, ¿no? Y entonces estas editoriales tú pagas y tú entregas tu trabajo y te lo publican y ya está. Tienen como distintos packs y tú quieres contratar corrección, la contratas aparte y te lo publican con la corrección. Que no, pues va sin corrección. Corrección de estilo, no corrección de estilo, con promoción, sin promoción. Entonces yo quería, cuando pensé en la editorial, pensé en hacer todo el trabajo con la única cosa de que el autor tenía que participar del esfuerzo de inversor para sacar el libro. Porque bueno, somos autores noveles. Yo fui el primero de la editorial. Somos autores noveles y tenemos que... Por otro lado, tiene la ventaja de que si tú inviertes en tu proyecto,
es una señal de que tú confías en él, ¿no? Claro. Entonces, por ahí sí está interesante. Pero yo creo que las administraciones, las instituciones, y con este libro queríamos también hacer un llamamiento, por ejemplo, a instituciones como Asociación de Ganaderos, el propio Ayuntamiento, el propio Parque Nacional, para que, bueno, que intenten colaborar en la medida que se pueda, para que este libro llegue a las escuelas, llegue a los niños del municipio o de los municipios del entorno de Doñana, porque es importante, es una pieza cultural que viene a contribuir a blindar socialmente la marisma, en este caso, la tradición de las yeguas, o sea que tiene una labor, cumple una labor social el libro, ¿no? Y creo que ya que cumple esa labor social, que hemos hecho el esfuerzo, pues que nos ayuden, aunque sea a posteriori, colaborando que es con una el historia libro. que está viva, ¿no? Es una historia que merece ser contada año tras año. De hecho, es la que realmente contamos aquí. Interesante. Pero es muy enriquecedor. Por eso te decía que tenía suerte, porque con la gente que vengo trabajando de Almonte, en cada libro yo aprendo muchísimo y contento de los resultados que van quedando. Bueno, pues una editorial que crece. También historias que nacen en Almonte, historias que se publican, y afortunadas nosotras y nosotros que podemos leerla también. De hecho, creo que tienes todos los libros de la gente de Almonte además ahí, ¿no? Sí, tengo un espacio stand, ¿no? de la librería para autores locales y espero que se vaya agrandando. Así, que se vaya agrandando. Ha habido muchos autores muy buenos de aquí que han estado estos años de crisis, como decía Marisol, recurriendo a editoriales de autopublicación. Y al final, bueno, han sacado un libro, han sacado varios, pero ya, como no hay ese trato con los autores que decíamos, pues también los autores se desmotivan, porque también es una motivación, no es lo mismo trabajar solo que trabajar en equipo, con alguien, compartirlo. Y se aprende más, ¿no? Claro, se aprende más. Entonces es una pena que gente que tiene talento que se quede ahí en los libros y los textos en los cajones guardados. Bueno, hay que sacar las historias. Hay que sacarlo. Bueno, hablar de este libro y no contarles que ustedes también lo pueden leer no tendría sentido. Sobre todo este reino, que es un reino no muy lejano. No muy lejano. Un reino de la marisma, de aquí nuestro. Vamos a invitar a toda la ciudadanía que puedan disfrutar de este libro y de la presentación. Sí. ¿Dónde lo vas a presentar, Marisol? ¿Cuándo? Cuéntanos. Pues lo voy a presentar en la biblioteca Ana María Matute. Ana María Matute, el día 3 de mayo a las 7 de la tarde. Ahí espero a todo el que pueda ir, que me acompañe, que para mí sería un honor poder estar y ofrecer mi libro. Bueno, vas a disfrutar además en un ambiente propio para ello, en la misma biblioteca. Sí, a mí me encantaba, yo se lo dije a Miguel Ángel, digo, me encantaría que fuera en la biblioteca, rodeada de libros. Y mira, se habló con Julio Flores y él de momento encantado, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí. No puso objeción y la verdad que se ha portado muy bien. Bueno, Miguel, allí estarás con los libros, ¿no? Entiendo que sí. Habrás impreso alguno para que nos lo pueda firmar allí la autora. Sí, estaremos vendiendo allí. Espero que no se acaben antes del día 3, porque la gente lo está comprando además, aprovechando para las comuniones, por ejemplo, que es un regalo bonito para una comunión. Pues sí. Y la gente lo está... Y hace 2 días solo que lo tenemos, pero ya se está vendiendo. Entonces espero tener alguno para la presentación. Sí, yo creo que sí que hay. Además de su librería, lo podemos encontrar también en... ¿Dónde te dije? En Copistería en Copistería Almonte. En Copialmonte. En Copialmonte. En Copialmonte. Y en la papelería Los Llanos. Ahí también bien. Lo podéis comprar si... Claro, si sí, no queréis... para que conozcamos la historia. Bueno, pues perfecto. Bueno, pues el viernes 3, allí estarás, ¿no? Con todos los libros, disfrutando. Claro. Te tocará cambiar de lugar, de tienda a biblioteca. Te vas a hacer un caminito por ahí. La verdad es que la biblioteca es un sitio muy bonito, como decía Marisol, para estas cosas. Normalmente se hace en el teatro, que también es muy bonito, en la sala de arriba. Pero esto, que era un libro así infantil, nos parecía más adecuado quizás. Y el salón de la biblioteca es fantástico. Tenemos una biblioteca ahí maravillosa y que para estos actos culturales pues viene muy bien. Julio nos atendió maravillosamente, de momento hizo los carteles, vino aquí a comunicarlo dentro de la agenda de actividades que tiene. Y bueno, vosotros también nos habéis... Quizás el único apoyo que ha tenido la editorial hasta ahora ha sido el vuestro, que siempre acudís a cada cosa que organizamos, y la verdad que es de agradecer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Acogemos esas gracias porque, bien lo decías tú, es que la cultura no puede tener crisis.
Claro. No tiene sentido, porque entonces, ¿cómo creceríamos? ¿Con qué creceríamos? ¿Mirando qué? Claro. Nunca puede estar la cultura Debe ser una prioridad. en crisis, tiene que ser una prioridad. Y estamos en una época preciosa para irnos a la marisma y a este reino de Marisol Valladolid. Gracias por venir, Marisol. No ha sido tanto los nervios, yo creo que con estas entrevistas te preparamos inclusive para, estoy segura, que las muchas presentaciones que tendrás que hacer. Muchísimas gracias. Felicidades por tu trabajo. Gracias. Felicidades por el vuestro, por el de los dos. Gracias. Muchas gracias.